a todos, en este presente video vamos a iniciar como tal ya el concepto de lógica y lógica proposicional. ¿Sí? Primero que todo, centrémonos en qué es la lógica. La lógica es el camino más fácil para llegar a un objetivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca la lógica? Validez de un argumento. La lógica busca, para decir, digamos, la lógica proposicional, lo que busca es una validez, ¿sí? Algo que sea verdadero, algo que sea falso. Es decir, vamos a encontrarnos con algo que llamamos proposiciones. ¿Sí? Las proposiciones son oraciones declarativas que no son ambiguas. Al referirnos a que no sea ambigua es de que no va a tener dos valores. La lógica lo que dice es la validez de un argumento. O es verdadero o es falso. Pero no es ambiguo, es decir, no puede tener los dos valores. O es un valor o es el otro valor. Las proposiciones tienen, digamos, por así decirlo, su opuesto, pero pues no son así, que son los predicados. En próximos vídeos nos centraremos en ellos, pero pues ahora lo que nos interesa son las proposiciones. Las proposiciones o átomos pueden ser representados por P, Q, R, S, T, U, ¿sí? Símbolos proposicionales. Estos símbolos, pueden ser cualquier letra, me van a representar a una proposición. Veamos un ejemplo de una proposición. Este ejemplo, yo bailo bien, es una proposición, claro que lo es. ¿Por qué? Para que sea una proposición, tiene que tener un sujeto al cual se le vaya a poner el criterio objetivo, ¿sí? Este criterio objetivo se evalúa si es verdad o si es mentira para ese sujeto y se establece pues el valor, ¿sí? La validez del argumento y no es ambiguo, o esto es verdad o esto es falso. En el caso de que yo sepa bailar, pues listo, es verdadero. En el caso del contrario, pues va a decir de que es falso. Vamos a encontrarnos con ciertas operaciones en cuanto a las partes de átomos, ¿sí? En cuanto a ciertas proposiciones, vamos a encontrarnos con ciertas operaciones lógicas, ciertos conectores lógicos. El primero es la negación. El negar se puede representar como estos símbolos, precediendo a cualquier átomo, ¿sí? Símbolo proposicional puede ser P, puede ser Q, el valor que queramos, ¿sí? Y la función de esto es negar. ¿Negar qué es? Cambiar el valor. Acá vamos a tener unos ejemplos. Es decir, P. P es yo bailo bien. La negación de P, yo no bailo bien, ¿sí? Q, yo no bailo bien. Si yo niego eso, yo bailo bien, ¿sí? Entonces es negar el valor. En este primer ejemplo tenemos de que P tiene un valor verdadero. Si yo lo niego, cambia a un valor falso. Si yo niego esto, que es falso, Q, voy a obtener un valor verdadero. Y eso es lo que me dice la tabla de verdad. Cuando yo tengo que mi proposición vale verdadera, si yo cambio, la niego, voy a obtener un valor falso. Y si yo obtengo un valor falso, lo que yo voy a obtener es un valor verdadero, ¿sí? Durante pues, todos estos videos vamos a hablar de lo que tiene que ver con la parte de tablas de verdad, pues para mostrar cómo sería la forma general de ese operador lógico. La negación en lenguaje natural, es decir, en el lenguaje normal en que hablamos, es representado de estas maneras, ¿sí? Puede ser representado con un no es cierto, un es falaz, es en modo alguno, ¿sí? Son ciertas formas de representar una negación. No siempre va a ser el no. Es decir, que cuando tengamos una frase, un argumento, podemos analizar cuando estemos negando, estemos cambiando, vamos a decir, es este pequeño símbolo. Esta negación analógicamente con conjuntos, como puede ser comparada de la siguiente manera. Yo tengo mi conjunto A en un universo, ¿sí? A podríamos verlo sombreado de rojo, ¿sí? Pero si yo lo niego, podemos verlo como el complemento, es decir, lo contrario. Si vemos lo contrario, sería el universo. Entonces, siempre va a estar en lo contrario de mi proposición. Vamos a ver los conectores ahora sí como tales, que son los conectores de conjunción o la de la disyunción. Pasa lo mismo que la negación, no siempre van a ser representados con un i, pero de por sí las conjunciones son de i, ¿sí? O podemos representarlos con estas simbologías. La disyunción, pues por otro lado, ya la tocaremos después. En conjunción, podemos ver el ejemplo, yo estudio y gano el parcial. Vamos a tener dos proposiciones. Ya aquí los conectores, el propósito del conector, lo que hace es ponerme en relación dos átomos, lo que crea una molécula. Una molécula en proposición ya es, digamos, que estén conectadas dos proposiciones mediante un y, una conjunción, una disyunción, etc., entre otros. Entonces una proposición sería yo estudio, la otra gano el parcial. Esto va a tener una tabla de verdad, es decir, verdadero y falso, ¿sí? Van a tomar algunos verdaderos. Estas son las combinaciones posibles que pueden tener. Si ambas son verdaderas, va a ser verdadero, ¿sí? Si una es verdadera y la otra es falsa, o sea, vemos de aquí de que ya falsa con que alguna sea falsa. Es decir, debe de cumplir una
debe de cumplir las dos, sí o sí, para que esto sea verdadero y sea, ¿sí? De lo contrario, no se puede hacer, ¿sí? Vemos la relación del y en la conjunción como una intersección entre dos conjuntos. De un conjunto A y de un conjunto B, yo lo puedo denominar como una intersección. Es decir, debo cumplir una y debo cumplir la otra para que eso sea verdad, ¿sí? Es decir, debo de estar en ambos verdaderos, ¿sí? La disyunción, por otro lado, se centra solamente con que se cumpla uno. O hago esto o hago lo otro. No me importa si la otra es falsa o la otra es verdadera. O hago o no lo hago. Sí, lo puedo ver como dos proposiciones enlazadas. Voy a tener uno y lo puedo representar como el símbolo de la U. No siempre va a ser un no. Sí, puede ser, digamos, un en otro caso. Sí, van a existir muchísimas maneras de determinar claramente el O. A eso lo denominamos el lenguaje formal. Siempre, siempre vamos a distinguir cuando me estén poniendo dos situaciones en las cuales con que una se cumpla, pues va a ser verdad. Si la otra no se cumple, va a ser mentira. Veamos este ejemplo. Tengo esta proposición. P, está lloviendo. Tengo otra. 3 es menor que 5. ¿Sí? P o Q sería, está lloviendo o 3 es menor que 5. ¿Sí? Veamos su tabla de verdad. Si P está lloviendo y 3 es menor que 5, una de las dos se cumple, las dos se cumplen, voy a tener verdadero. Si está lloviendo, pero 3 no es menor que 5, va a ser verdadero porque se está cumpliendo una. Llovió. ¿Sí? Ejemplo. eh, no está lloviendo, pero 3 es menor que 5, se cumplió. Es verdad porque aunque sea una se está cumpliendo. No está lloviendo y 3 no es menor que 5, entonces eso es falso porque no estoy tomando ninguna de las dos. Analógicamente con conjuntos, una disyunción puede ser representada como la unión entre dos conjuntos. ¿Sí? Con tal de que esté en uno, va a ser verdadero. Me va a volver simplemente verdadero. Vamos a ver la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es válida solamente cuando se cumple un valor. O cumplo esto, o cumplo esto, pero yo no puedo cumplir los demás. ¿Sí? La disyunción exclusiva se representa como el símbolo del lado, pero de esta manera. Existen más formas de distinguirlos. Por ejemplo, puede ser un círculo con una cruz inmersa en él, o otras maneras. En las formas normales se puede decir o hago esto o hago aquello. Ya veremos un ejemplo de esto. Pero siempre lo mismo es de que se debe de cumplir una sola condición. Veámoslo aquí. ¿Sí? La tabla de verdad. Si las dos se cumplen, eso es falso. Debe cumplirse una. Si las dos no se cumplen, eso es falso. También debe de cumplirse al menos una. Debe cumplirse una máximo. Ejemplo. El celular está en la sala, el celular está en la habitación. ¿Sí? Disyunción exclusiva. O el celular está en la sala o el celular está en la habitación. Si está en ambos lugares no puede ser verdadero. Debe estar o en la sala o en la habitación. ¿Sí? Si no está en ningún lado, debe de estar en alguno de sus dos lados. Analógicamente con conjuntos, nuevamente reitero, vamos a tener esto. ¿Sí? ¿De qué es? O cumplo esto, o cumplo lo que está en B, pero no cumplo las dos y no cumplo ninguna. Es decir, o cumplo A, pero no cumplo B, o cumplo B, pero no cumplo A. No cumplo las dos. O sea, si cumplo las dos, eso no me puede ser. Y si no cumplo ninguna, tampoco puede ser. Solamente debo de cumplir una sola. Y esto es lo que me lo representa. Ejemplo. Juan o juega baloncesto o juega fútbol. ¿Sí? O juega baloncesto o juega fútbol. O juega uno o juega el otro. Pero no juega los dos. Y tampoco ninguno. Es decir, o cumple uno o cumple el otro.